24 horas después de que ayer se responsabilizara a los medios de comunicación, a los periodistas y a los críticos de sacar raja del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sin asumir ninguna responsabilidad, sin responsabilizar a ninguno de los funcionarios por el crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy ha cambiado el discurso en la mañanera para anunciar el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz, presentando como una nueva vuelta de tuerca en la actividad gubernamental en esa entidad tan castigada, tan abandonada y tan vapuleada por el crimen organizado. Y bueno, las autoridades quedan mucho que deber ahí en Michoacán. En realidad, el Plan Michoacán no tiene nada nuevo. Quizás en términos inmediatos, lo más importante es que se enviarán al Estado más efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Dice que se trabajará en forma conjunta con las distintas instancias de seguridad federal y local, una especie de mando único, y que habrá más mesas de judicialización cada 15 días en lugar de cada mes. Uno no puede más que preguntarse, ¿todo eso no se hacía? Es el ABC de cualquier política de seguridad. Eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que uno esperaría que se hiciera en el ámbito de la seguridad. Pero después hay toda una enorme cantidad de capítulos que poco y nada tienen que ver realmente con la urgencia de seguridad que viven varias regiones del país y particularmente vivían el día de hoy Michoacán. Sí, Jorge, y también se dijo que se atacará ahora sí. Y una vez más nos preguntamos por qué no se hacía antes, las causas de fondo de la violencia, y que se entablará un diálogo con la sociedad y sus distintos sectores para ver cómo se implementan los objetivos planteados. Y se habla también de becas, apoyos sociales, dinero, en otras palabras, sin cambios estructurales ni políticos. Eso así no va a funcionar. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, es un duro golpe para el país. No obstante, en Palacio Nacional no cayeron bien las reacciones de la población por la crisis de violencia en Michoacán, donde los grupos criminales parecen tener el control de varias regiones. Además de la respuesta de la gente con multitudinarias marchas, la cobertura periodística también causó escozor. A los manifestantes los llamó provocadores y cuestionó que sean legítimas las convocatorias para movilizarse, como la del próximo 15 de noviembre. También criticó a la derecha por actuar como buitres en un caso que hubiera preferido que pasara de largo, y arremetió contra los medios y redes sociales, a las que tachó de conservadoras, donde dijo hay muchas mentiras sobre el atentado y la situación del edil. Después de defender a capa y espada la actuación federal en la entidad, este martes la presidenta Sheinbaum dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el que se aumentará la presencia de fuerzas de seguridad en el estado y específicamente en Uruapan. Además incluye mesas de seguridad quincenales, sistema anónimo de denuncias, así como apoyos a estudiantes y productores. También se contempla el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal con la creación de un área de investigación en delitos de alto impacto. De acuerdo con la mandataria, en el reforzamiento de la estrategia de seguridad, tal parece que las fuerzas federales van atadas de manos en una entidad donde han sido continuamente agredidos. El reforzamiento de la estrategia de seguridad, pero en un esquema integral. No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional, el Estado, y menos, aunque con presencia es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco, no. Eso no puede regresar a nuestro país. Tuvo que morir un alcalde a sangre fría, quien por meses pidió ayuda al gobierno federal y estatal para que ahora sí, el gobierno federal se comprometa a poner en marcha un plan que atienda las causas en una dimensión amplia e íntegra, en un modelo de desarrollo que, dijo la presidenta, ha generado en Michoacán muchos problemas. Por la tarde, la esposa de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, se reunió 2 horas con la presidenta en Palacio Nacional. El encuentro fue privado. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. El Plan Michoacán no tiene ni idea de lo que es la seguridad. Al final, lo único que plantea, a pesar de lo que dice la presidenta, es mandar más soldados y más guardias nacionales atados de manos, además. Y se dice que no se quiere fomentar la violencia, pero el dato duro es
que se han duplicado los muertos en Michoacán respecto a lo que había apenas en el gobierno de Peña. Se han duplicado. Los muertos que hubo en el sexenio de López Obrador, los homicidios, suman lo mismo que los que hubo en el sexenio de Calderón y Peña juntos. Esa es la realidad. Esta estrategia, así como la están pensando, va a estar condenada al fracaso. ¿Por qué está condenada al fracaso lo que se planteó hoy en el Plan Michoacán? Primero porque hay una enorme cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la seguridad. Aunque usted no lo crea, hay un punto ahí que habla de talleres de arte para comunidades indígenas o algo por el estilo. Eso no tiene nada que ver con la seguridad. Si se quieren atacar las causas de fondo de la violencia y de la seguridad, hay 3 puntos que son fundamentales de los que no se habla en el Plan Michoacán. Las causas de fondo de la violencia en Michoacán y en muchos otros puntos del país son muy sencillas, bueno, son muy complejas, pero hay 3 puntos que son irreductibles si se quiere avanzar en eso. Primero, acabar con la corrupción y la cooptación de las autoridades. No puede haber un plan que quiera modificar las cosas si se deja autoridades corruptas, cómplices, que estén operando en el lugar. Cuando desde la máxima silla del país se dice que no hay ningún responsable por lo que está ocurriendo y que se están haciendo las cosas bien, cuando es evidente que hay corrupción, ¿por qué van a cambiar su modo de operar los funcionarios corruptos y los propios grupos criminales? El segundo punto es acabar con el miedo que tienen las autoridades. Hay autoridades que sí son honestas, pero están aterrorizadas. Hay miedo. ¿Por qué? Porque se puede matar a quien quiera en cualquier circunstancia. Y el tercer punto con el que se tendría que acabar es la ineptitud. Tiene que haber un sistema de premios y castigos a quienes hacen bien su tarea y quienes no la hacen. Y es evidente que las autoridades de Michoacán desde hace mucho tiempo, pero por lo menos en este gobierno, han sido increíblemente ineptas para atacar los temas de seguridad. Los mismos puntos que incluye este llamado Plan Michoacán demuestran la ineptitud de las autoridades. ¿Acaso hay que incluir en un plan que en la Fiscalía Estatal se va a crear un área de investigación e inteligencia? Eso es lo que tendría que haber hecho la Fiscalía Estatal desde hace mucho tiempo, desde que asumió por lo menos el último gobernador, ya en épocas del presidente López Obrador. ¿Acaso no investigan y no tienen inteligencia en la Fiscalía Estatal? Cuando se dice que va a haber reuniones de judicialización, ¿no se hacían? Cuando se dice que se va a juntar a los encargados de áreas de seguridad federales y estatales, no se hacía. Es el ABC de la seguridad. Son ineptos. Corrupción y complicidad, miedo e ineficiencia son los 3 temas que hay que atacar. Después todo lo demás está muy bien, que den becas, que den apoyos, talleres, me parece todo eso está muy bien, pero eso no soluciona la inseguridad. La inseguridad se soluciona con medidas concretas. No se puede salir de la crisis de inseguridad sin responsables directos, sin que nadie asuma responsabilidades, porque resulta que ahora, Viviana, en el asesinato de Carlos Manso, nadie se equivocó. Bueno, el primero que debe de hacerse responsable y debería ser removido de su cargo es el gobernador del estado, Ramírez Bedoya, ligado a los Viagras, aliado a su vez con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, por supuesto, no lo decimos nosotros y lo quiero subrayar. Quien dice que el gobernador de Michoacán está ligado a los Viagras y al cártel Jalisco Nueva Generación son las autoridades estadounidenses y la información que da ciertas áreas de la Secretaría de la Defensa desde hace años. Sí, hay que aprender, el gobierno tiene que aprender de Ayotzinapa. Hombre, han insistido tanto con el caso de Ayotzinapa y no han aprendido el ABC. En el caso de Ayotzinapa quedó así. ¿Por qué? Porque el gobierno de Peña defendió a todos, nadie era responsable del crimen, comenzando por el gobernador Ángel Eladio Aguirre, amigo de quien había puesto el presidente municipal de Iguala. Y ahí se quedó Ángel Eladio. Los que pagaron las consecuencias, así le fue el gobierno federal. Paradójicamente, mientras sacan en Morena desplegados
de apoyo al gobernador entre los propagandistas de la 4T en las redes sociales. El foco de crítica, y esos propagandistas de las 4T, usted sabe de dónde se manejan, de una oficina en Palacio Nacional que tiene el señor Jesús Ramírez, está puesto en los dos únicos funcionarios que han trabajado de verdad en Michoacán, sin apoyo político de las autoridades, porque van, decíamos, con las manos atadas. El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero el caso particular de Michoacán es el ejército. Sobre el ejército, los propagandistas de la 4T han lanzado también sus bots en estos días. El ejército es la única institución que hemos visto pelear de verdad contra los narcos en Michoacán, que los atacan con morteros, con minas, con drones, les matan soldados y oficiales, que nunca son reconocidos por el gobierno. Y lo tienen que hacer en muchas ocasiones, como decía hoy la presidenta, atados de manos por un gobierno que no les permite utilizar plenamente sus capacidades militares. Mire usted cómo están las cosas. Por lo menos desde 2006, la presencia del ejército ha sido constante en Michoacán. Incluso, el senador del PAN y exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, aseguró que la intervención militar fue solicitada formalmente por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Battel, hoy jefe del gabinete presidencial. Cuando llega el presidente de la República, Felipe Calderón, es el propio gobernador Cárdenas Battel el que pide el que se le ayude con el ejército porque él ya no podía controlar la violencia en Michoacán. Así que cuando dicen en la presidencia que la violencia de Michoacán es culpa de Felipe Calderón, mienten. En casi 2 décadas de presencia constante en el estado, el ejército mexicano ha realizado varias detenciones, tanto de capos de alto perfil como de importantes operadores. Sin embargo, en el último año, las fuerzas y cuerpos de seguridad han estado bajo fuego de narcotráfico prácticamente todos los días. En mayo, una mina antipersona estalló al paso de un convoy que patrullaba un camino de tierra en los alrededores del poblado El Santuario, en el municipio michoacano de Los Reyes. La explosión mató a 6 soldados e hirió a otros 2. Las minas colocadas por los grupos criminales en la región se han convertido en parte del paisaje cotidiano, explotando tanto contra militares como contra los campesinos que laboran en la zona. Lo mismo pasa con los drones manipulados para convertirse en explosivos, como los que acabaron con la vida de 3 soldados en febrero de 2024 en Tepalcatepec. En marzo, los soldados y sicarios se enfrentaron después de una emboscada criminal que derivó en un encarnizado combate a lo largo de los pueblos de Guadalupe de Lerma, Zamora y Ocotlán. 3 días después, en Autlán de Navarro, el ejército respondió a la agresión por tierra y aire bajo la cobertura de 3 helicópteros. 2 soldados murieron. En abril, el cártel Jalisco Nueva Generación colapsó durante 4 horas las carreteras de 3 estados clave, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Pero fue la zona michoacana la que peor parte se llevó. 2 policías murieron, decenas de vehículos fueron incendiados y varios negocios fueron quemados. En septiembre, un ataque armado contra una base de operaciones del ejército mexicano en la localidad de Loma de los Hoyos, municipio de Apatzingán, Michoacán, dejó como saldo la muerte de un militar y 2 uniformados heridos. A pesar de todo esto, después del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, el gobierno federal puso en marcha una nueva estrategia de protección y despliegue militar en Michoacán. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Es una buena noticia que hay un operativo de este índole ahora en Michoacán, pero también si no se tiene el apoyo del gobierno estatal, ¿y cómo se va a tener si las propias autoridades de Estados Unidos dicen y aseguran que el gobernador Bedoya está involucrado con el crimen organizado? Va a ser muy difícil para las autoridades federales poder hacer algo en Michoacán. Llama muchísimo la atención, anuncia en su Twitter, en un mensaje feliz de la vida, hasta le hace así el gobernador Ramírez Bedoya, que lleva el operativo. Que bueno, debe de estar contento, pero por lo menos que guarde un poquito de luto, tantita sensibilidad, señor gobernador Jorge. Sí, pero además el operativo ya está, hombre. Ese no es el tema.
¿Cuál es el problema que tiene la estrategia de seguridad? ¿Es mejor que la que tenía López Obrador? Sí, es mejor. ¿Tiene mejores hombres y mujeres al frente de las áreas de seguridad? Sí, son mejores. ¿Cuál es el problema? Que pueden detener a 30,000 personas, desmantelar 1.500 laboratorios, pero no se toca ninguno de los cómplices del crimen organizado, los cómplices políticos, los que están en las tramas de protección de los grupos criminales. Ese es el verdadero tema. La corrupción y la complicidad, el miedo que tienen otras autoridades, justificado en muchos casos, y la ineptitud. Si no se ataca esos tres temas, todo lo que se haga en el ámbito de la seguridad terminará girando en un vacío. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que con esas tramas pueda reemplazar a los que sean abatidos o sean detenidos. Esa es la verdad y es lo que está ocurriendo. Otro objetivo de la 4T en estos días ha sido el subsecretario de Estado y ex embajador en México, Christopher Landau, que se adelantó a enviar las condolencias y reiterar el apoyo de su país en la lucha contra el crimen organizado. Lo hizo incluso mucho antes que cualquier funcionario mexicano. Eso les pareció terrible. Imagínate nada más, y el único que tiene sensibilidad política, sobre todo con nuestro vecino estadounidense, y que lo agradeció fue Omar García Harfuch. Los demás en la 4T están muy molestos diciendo que no quieren que invadan a México. Imagínense nada más. Mientras tanto, en Uruapan, la viuda de Carlos Manso, la señora Grecia Quirós, se apresta a tomar la estafeta arrebatada a su marido y bueno, va a asumir la presidencia municipal de Uruapan. Y así han estado las cosas el día de hoy. Siguen las manifestaciones por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Estudiantes universitarios se manifestaron una vez más para exigir justicia y que se ponga freno a la violencia que se vive en el campo michoacano, el cual dijeron muchas veces sostiene a México. Entre sus consignas recalcaron que Uruapan es el tercer municipio con mayor percepción de inseguridad. No fue la única movilización. Vestidos de blanco, con sombrero y a caballo, decenas de jinetes se manifestaron en las calles de Uruapan para recordar al expresidente municipal y exigir justicia por su homicidio. La caravana, conformada también por motocicletas, automóviles y caballos, partió de Zumpimito y arribó al centro histórico de la ciudad. Por lo pronto, el Congreso de Michoacán votará este miércoles para que Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, sea la presidenta municipal suplente de Uruapan. Este martes, la Comisión de Gobernación sesionó de manera urgente para dictaminar la suplencia de Quirós, luego de que el Cabildo del Ayuntamiento remitió a la mesa directiva un oficio donde informó sobre la ausencia definitiva de Manso. La iniciativa fue de Carlos Alejandro Bautista Tafoya, diputado local de Movimiento Independiente del Sombrero. Además del diputado Bautista, reveló que comenzó a circular una lista con amenazas de muerte en contra de funcionarios que también pertenecen a este grupo independiente. En cuanto al asesinato de Manso, trascendió que la Fiscalía General de Michoacán es quien lleva la investigación y que será el miércoles cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presente un informe a la presidenta Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad Federal. Yo insisto en un punto, no puede ocurrir lo que está ocurriendo en Michoacán, en otros puntos también, pero lo que está ocurriendo en Michoacán sin que haya un solo responsable. No hay un solo responsable. Lo decíamos hace unos días cuando fue el robo en el Museo del Louvre. Al otro día la directora del Museo del Louvre puso su renuncia sobre la mesa. Ocurre en todos los países del mundo. Alguien tiene que ser responsable de lo que ocurre aquí, desde el gobierno. Nadie tiene responsabilidad de nada. En Morena también están indignados porque les dedicaron una canción. Estamos alineados a cualquier cuadro de transformación. Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país. Y aunque cada vez nos va un poco más mal, esta canción sigue diciendo lo mismo. Es así.
Bueno, todo esto viene a cuento porque al hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Obrador, siempre tan medido, tan sensato, esta medida, esta canción en medio de esta crisis, lo indignó. Se indignó porque los criticó Molotov. Le pareció terrible, los calificó de desubicados, convenencieros e irrelevantes. Ni una palabra del señor José Ramón de solidaridad con el alcalde asesinado y su familia. Pero qué enojados están con Molotov. Qué vergüenza, ¿no? Te juro que ves este tipo de comentarios ante el crimen y ante cómo está todo, y que salga este ser que no ha hecho nada en su vida a decir algo en contra de una banda. La banda se puede expresar como se le dé la gana, le guste o no le guste, pero además de todo, en vez de haber puesto un tuit que Molotov era una banda pasada de moda, hubiera dicho: siento muchísimo, le mando un gran abrazo solidario a la viuda de Carlos Manso y a sus 2 chiquitos. ¿No, Jorge? Lo menos que se necesitaría. Hubo elecciones hoy en New Jersey, en Virginia, en la ciudad de Nueva York, para alcalde de Nueva York, California y otras. Lo importante de esto es que en las 3 grandes elecciones que hubo hoy, Virginia, New Jersey y la alcaldía de Nueva York, las 3 las ganó el Partido Demócrata, con este candidato, Zohran Mamdani, que vaya a ver cómo resulta el gobierno de Nueva York con un hombre de 40 años, musulmán, nacido en Uganda, que se declara socialista y socialista radical, y que adopta todas las políticas contrarias a Donald Trump. Pero aún así, seguro muchos van a festinar que hayan ganado varios demócratas ciudades importantes en los Estados Unidos. No nos confundamos, tampoco es que le haya ido mejor a México en la realidad con los demócratas que con los republicanos. Si bien Donald Trump ha sido mucho más duro en su discurso, si vemos y nos vamos a la base de datos, los demócratas han, sin lugar a duda, deportado a muchísimos más mexicanos, ¿no? Sí, más allá de las deportaciones. Esto es importantísimo por cómo se está alineando el mapa electoral de los Estados Unidos a exactamente un año de las elecciones intermedias. A ver cómo queda. De acuerdo a los resultados, a la página de resultados electorales, el socialdemócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York. La candidata demócrata Mike Cerril será la próxima gobernadora de New Jersey. La cadena CNN proyecta que Abigail Spanberger, ex congresista demócrata y ex agente de la CIA, será elegida gobernadora de Virginia. Además, California votó por el sí a la Proposición 50. Eso implica que cambiarán los mapas electorales y por lo tanto la distribución de distritos y de votos. Es una elección muy importante. Hoy ya declaró Donald Trump, y mire, con todas las cosas que tiene Donald Trump, reconoció la derrota, reconoció que perdieron y dijo algo que, bueno, es Donald Trump. Dijo: perdimos porque yo no estuve en la boleta y porque el cierre del gobierno, que lleva ya un mes prácticamente de cierre de gobierno, está afectando a muchas familias. Quizás la lectura de todo eso es que tendrían que negociar finalmente con el Congreso para evitar que el cierre de gobierno lo sigan afectando. Pero por lo pronto me llama la atención profundamente, y habrá que ver cómo sale este experimento, porque es un experimento de un alcalde tan peculiar en una ciudad tan difícil como es la ciudad de Nueva York. Sí, porque Nueva York no ha sido precisamente sencillo de manejar y ha tenido muchas crisis también de seguridad a lo largo de la historia, pero bueno, así están las cosas en Estados Unidos, y eso demuestra cómo puede cambiar el mapa político de la noche a la mañana en una elección. A ver qué pasa. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.